ciudad de Arequipa. He cambiado de canal para hacer la reacción. Estoy ahora en La República y el primero 2 minutos solamente introducieron y dijeron algunas palabras sobre el Bicentenario. Como mencionamos antes del corte, ahora pasamos al bloque 2, en el que trataremos el tema salud y manejo de la pandemia. Bloque 2. Salud y manejo de la pandemia. Perú fue el 6º país en iniciar la vacunación en Sudamérica. Al día 17 de mayo, ha inoculado la primera dosis al 5.6% de la población, con un ritmo promedio de 10 minutos para exponer sobre la temática planteada, salud y manejo de la pandemia, así como damos inicio a la candidata Keiko Fujimori de Fuerza Popular para su exposición. Adelante, candidata. Esta pandemia ha enlutado a miles de familias en nuestro país. Eso ya sabemos. Ha destruido la salud, la economía y la esperanza. Eso no es nada nuevo. Sin duda también se debe a las malas decisiones, a la indiferencia y a la incapacidad de los diferentes gobiernos que en los últimos años no hicieron nada por mejorar la salud de nuestro país. Eso ya sabemos. Quiero empezar mis primeras palabras expresando mi profunda gratitud y reconocimiento a todo el personal de salud, a los médicos, a las enfermeras, a los técnicos, al personal administrativo, que día a día exponen su vida para cuidarnos. Quiero ratificar, porque así lo hemos conversado con diferentes dirigentes, que se van a evaluar aumento de sus remuneraciones y, por supuesto, comprometernos a pagar la deuda que el Estado tiene con ustedes. Más de 500 millones de soles después de todo el esfuerzo y el sacrificio que ustedes vienen haciendo. Esto es inaceptable. La estrategia para enfrentar esta pandemia tiene varios pilares. En primer lugar, dejaremos de tener una venda en los ojos. Y eso significa descartar las pruebas rápidas. Es interesante que no ha mencionado a la corrupción. Cuando mencionó todo lo que ha pasado con la pandemia, la razón por qué han muerto tantas personas es también por la corrupción y falta de administración y la corrupción. ¿Y por qué no menciona eso? Y brindarles todo el apoyo que ellos necesitan. En segundo lugar, es inaceptable que tantos peruanos hayan fallecido por falta de oxígeno. Hemos anunciado la construcción de 100 plantas de oxígeno a nivel nacional y entregaremos más de 10.000 concentradoras en las zonas más alejadas de nuestro país. Sobre la vacunación, saludamos que el presidente Sagasti haya anunciado la adquisición. Cuando dice eso tienes que ser más específico. ¿A qué te refieres más alejadas? ¿Alejadas en dónde? ¿En la selva? ¿Alejadas en el altiplano de Perú? ¿Dónde? ¿En qué parte? Tienes que ser mucho más específica que decir sitios alejados. Este año, rápidamente, para que todos los peruanos sean vacunados. Y para lograr este objetivo, hemos convocado al señor Carlos Neuhaus, que demostró gran capacidad de gestión en los Juegos Panamericanos. Haremos que la vacunación se haga cerca a tu casa, en cada farmacia, en las iglesias, en los colegios, para que todos los peruanos seamos vacunados este año. Gracias, candidata Keiko Fujimori de Fuerza Popular. Ahora damos pase al candidato Pedro Castillo de Perú Libre, quien también cuenta con 3 minutos para su exposición sobre salud y manejo de la pandemia. Adelante, candidato Castillo. Pueblo peruano, para nosotros la salud, este problema de la pandemia no solamente es un problema sanitario, es un problema estructural, es un problema histórico, no es un problema solamente de dolor, es un problema de crisis generalizada hace mucho tiempo. ¿Acaso antes de la pandemia los hospitales no estaban colapsados? ¿Acaso antes de la pandemia miles de compatriotas no formaban colas en los hospitales? ¿Acaso antes de la pandemia no habían niños con plomo en la sangre y siguen habiendo ahora grandes problemas de salud? ¿Acaso no hay personas vulnerables que aparte de la pandemia no hay alguien quien le lleve un pan a la boca? Pero hoy en día esta pandemia ha desnudado la precariedad de este viejo y corrupto Estado ante su pueblo. Exacto. Pero esto tiene culpables directos.
el fujimorismo con 10 años de gobierno. Exacto. Y consecuentemente con mayorías parlamentarias, nunca agendaron a la salud como derecho constitucional. Y ahora traen un ramillete de propuestas. El fujimorismo ha tenido, del 2016 al 2019, el fujimorismo ha tenido la mayoría de congresistas. Creo que tuvo 72 congresistas en el Congreso. En esos 3 años no hizo casi nada notable por el país. Ha podido legislar leyes que puedan beneficiar a los estudiantes en la educación, en la medicina, pero en mi opinión no ha habido nada significante que ha pasado en los 3 años que ella ha podido hacer como lideresa de ese partido. En cambio, lo que sí es notable es que en 3 años han vacado, Fuerza Popular vacó a Kuczynski y ha causado, en mi opinión, el cierre del Congreso. En el septiembre del 30 del 2019, cosa que hasta ahora en el Congreso no se ha dicho y no se ha hecho nada sobre ese cierre de Congreso, que hay imágenes que uno de ustedes puede buscar en YouTube y puede encontrar que ha habido congresistas que literalmente han bloqueado la puerta del Congreso para que no entre el expresidente de ministros del Solar, para que no entre adentro y pueda hablar, cuando en la Constitución misma dice que el presidente de ministros puede entrar al Congreso a ser partícipe de cualquier acto que está pasando y puede dar su opinión, pero lo único que no puede hacer es dar un voto, porque obviamente no es congresista, pero le han cerrado la puerta. Y no solamente eso es uno. 2, una vez que cuando Vizcarra cerró el Congreso, Olachea y Olachea y Arauz se han unido para nombrarla a Arauz como presidenta, que duró, creo, como unas horas o un mediodía duró, y el siguiente día ella se salió de esa presidencia, supuesta presidencia, cuando ya el Congreso estaba cerrado. Entonces, hasta ahora no hay accountabilidad de esos actos usurpadores que han hecho esos individuos del Congreso. El legislativo no puede construir hospitales, eso lo hace el Poder Ejecutivo. Pero si quiere hablar de gestión, parece que le ha dado amnesia. Me gustaría que usted le pregunte al presidente de su partido, al señor Cerrón, al que se denomina el médico del pueblo, ¿cuántos de los hospitales que inició en la región de Junín se culminaron? La respuesta es 0. Ninguna de las obras, siendo él presidente regional, se terminaron. Es inaceptable que tantos ciudadanos de las diferentes provincias de Junín, a quienes he visitado, y les he preguntado abiertamente, ¿qué hizo el señor Cerrón? Es verdad que también al Estado regional, pero no estamos aquí en el nivel para regional, también pasa muchas injusticias y corrupción, igual como en el Estado. Pero Cerrón era gobernador, o creo que, ¿cómo se dice? Mayor, alcalde, pero eso le tiene... Castillo no fue el que su asistente, o el que le daba consejos, o el que iba a asegurar que las construcciones terminaran. Él no tiene nada que ver con eso. Que está centralizado en la capital. Para ello anunciamos que vamos a construir 3 grandes centros oncológicos, uno en el norte, otro en el centro y otro en el sur de nuestro país. ¿Le parece, candidata, si para fomentar el diálogo entre ambos candidatos le damos pase al candidato Pedro Castillo de Perú Libre para que también pueda exponer parte de sus propuestas? Encantada. Gracias.
Adelante, candidato Pedro Castillo. Muchas gracias. Creemos importante que hay que implementar 1000 camas UCI con la finalidad también de que los cuidados intermedios con cánulas de alto flujo y concentradores de oxígeno. Pero ¿quién va a encaminar este problema de la salud si no son nuestros trabajadores, que han sido olvidados también en sus reivindicaciones? Han muerto médicos en plena pandemia, es decir, los héroes, los que tienen que ver con la salud. Se ha abandonado a ese personal. En todas las postas del Perú tenemos que implementarla, equiparla. Las brigadas tiene que ser un trabajo de equipo con las autoridades, las Fuerzas Armadas, los compatriotas, los grandes profesionales. Yo llamo al Perú a no dar tregua a esta pandemia. No podemos permitir más que una persona llegue a camas UCI, porque si llega a camas UCI es garantizar que regrese en su bolsa negra. Candidatos, ¿qué les parece si hablamos acerca al Sistema Nacional de Salud? ¿Consideran importante una reforma de este sistema? Si es así, ¿qué cambios realizarían? ¿Alguno de los dos desea iniciar? En este caso, levantó la mano el candidato Pedro Castillo y le damos pase. Adelante, candidato. El Sistema Nacional de Salud hace tiempo está precarizado. Cuando alguien se enferma, o se enfermaba antes de la pandemia, tiene que todavía buscar una situación burocrática para que llegue al lugar donde corresponde. Es necesario universalizar el sistema de salud a nivel nacional. Y por eso, en nuestro gobierno, la salud no será un privilegio, tampoco será un cachuelo, no será un negocio, será una prioridad para que el paciente ingrese inmediatamente a cualquier establecimiento. Y Creo que es fundamental concluir los hospitales. No fue tan convincente o como lo que dijo sobre el problema de la infraestructura antes del COVID-19. Historias clínicas electrónicas, de tal manera que se pueda compartir la información a nivel nacional y utilizar también la telemedicina. Hoy la tecnología permite que los médicos puedan atender a diferentes pacientes, no importa dónde ellos se encuentren. Pero hay algo fundamental, que es el acceso a los medicamentos. Los hospitales están desabastecidos y lo que es peor, muchas veces los medicamentos se descartan porque expiraron. Lo que falta es un manejo logístico de los medicamentos. Nosotros nos vamos a encargar que ninguna posta médica, que ningún hospital se quede desabastecido de los medicamentos que tú necesitas. Soportar o estar a su lado de Keiko, porque Keiko, como ya dije, tuvo 3 años de poder en el Congreso, y en esos 3 años todo lo que dice, falta esto, falta otro, se puede hacer eso. No, en esos 3 años lo que más recuerda a la gente es los chats de la botica, el 30 de septiembre, el cierre del Congreso, la vacanza de Vizcarra, no creo que Vizcarra pasó después del cierre del Congreso, pero la vacanza de Kuczynski. Se recuerda a Mamani, a los audios, los video Mamanis con su hermano Keiko. Se recuerda a Olachea y Arauz usurpando el poder, en mi opinión. Se recuerda otros tipos de chats que hubo, otros tipos de audios que hubo, y se recuerda a otro congresista que no me acuerdo su nombre ahorita, pero el que salió el mismo día del 30 de septiembre diciendo a Vizcarra, si se cree valiente, que no cierre. Ese tipo de congresistas han tenido por 3 años, y Keiko tuvo todo. Y en esos 3 años, ¿cuándo ha salido Keiko a decir estos son los problemas y esto estamos impulsando? Nada, no salió. ¿Y por qué ahora necesariamente en este debate no tuvo su tiempo y no hizo nada? Vacunaban a personas
que tienen enfermedades raras y se necesita un centro especializado también para atender a estos pacientes. Sabemos que la salud mental ha sido muy afectada, sobre todo en época de pandemia. Tenemos que ponerle especial énfasis. Pero yo he escuchado al candidato Pedro Castillo que va a intentar vacunar a todos los peruanos este año. Nosotros tenemos al señor Carlos Neuhaus, que nos ha trazado una ruta de cómo hacerlo. Yo le preguntaría cómo lo piensa implementar, cuántas vacunas al día piensa hacerlo, en dónde. Claro, es una buena pregunta. Los peruanos quisiéramos saber. Claro, es una buena pregunta. Gracias, candidata Keiko Fujimori. Candidato Castillo, puede usted iniciar. Gracias a las puertas abiertas de varios países que se han comprometido no solamente con la vacuna, sino implementar que el Perú no solamente puede estar esperando una pandemia para que recién se preocupe por la salud del pueblo. Es necesario implementar el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Investigación para que las personas comprometidas en esto y los grandes profesionales, nuestros compañeros, compatriotas peruanos, expertos también que han ido fuera de este país, regresen con esa tecnología, con esa experiencia para gestar la propia tecnología nuestra. No podemos mendigar derechos constitucionales. Y es más allá de ver cómo vamos a hacer la pandemia, es necesario la emergencia alimentaria. Puede llevarle vacuna ahora a la población, pero está con el estómago vacío. Yo no estoy ni del lado de uno ni del lado del otro. Y objetivamente trato de ver las cosas. Y para recordar Castillo a ambos no respondió a la candidatos y pregunta. también a la población No que sigue respondió bien la atentamente pregunta. este debate. Y creo a la que él candidata estaba Keiko tratando de decir que hagan la vacuna aquí, la vacuna en Perú también. Pero no hubo una respuesta concreta. No dijo, o ya hemos contactado a Estados Unidos o a Rusia, a otro país, y ya estamos para hablar, ya estamos hablando para traer, no dijo nada de eso. Entonces, hay un problema inmediato, hay problemas muy grandes en el Perú, pero hay un problema inmediato que es la vacuna y no pudo responder bien, en mi opinión. Con los trabajadores de salud y otras agresiones que se hacen laboralmente. Hay que reconocer la labor fundamental. Se tiene que respetar el derecho al trabajo. Muchas gracias a ambos candidatos. Ahora iniciaremos la tercera etapa de esto. A las iglesias, se convocará a los gobiernos regionales, a las municipalidades, a las universidades y por supuesto a la empresa privada que quiera colaborar para construir plantas de oxígeno, para el proceso de vacunación, para quienes quieran ayudar en la reapertura de la atención primaria. Pero voy a aprovechar esta oportunidad también para mencionar sobre el tema del CAS que ha dicho mi contrincante, el señor Pedro Castillo. Desde la bancada de Fuerza Popular nosotros apoyamos desde el Congreso para yo creo que eso es terrible, que están pintando una narrativa de confrontación cuando vemos bien que lo que debería pasar es una unión, ¿verdad? Todos podemos ver objetivamente que hay un problema pasando en Perú en términos de vacuna, en términos de poder vacunar a las personas, poder tener oxígeno. Entonces lo más sano que podría hacer es decir, ok, aunque yo no gane, para que de verdad compruebe que no tiene intereses personales, y la razón que ha estado tratando de ser presidenta casi tres elecciones consecutivas, es decir, aunque yo no gane, me comprometo a trabajar con los congresistas que tengo para poder facilitar, no sé, leyes o legislar bien para que la administración sea bien. Tener un compromiso fuera de las elecciones, fuera de ser presidente, eso yo creo que comprobaría ella que tiene un interés para el Perú y para las personas más que un interés de ganar. Efectivamente, como lo dije hace algunos instantes, la pandemia ha afectado muchísimo la salud mental. Nosotros proponemos la apertura de nuevos espacios y centros comunitarios en alianza con diferentes municipalidades. Ampliaremos atenciones también a los diferentes centros de salud. Somos muy conscientes que esto sobre todo ha afectado a niños y jóvenes que necesitan de un apoyo profesional y no los vamos a dejar solos. Este minuto que me queda, quiero expresar mi profundo pesar a quienes han perdido un familiar por el COVID-19.
Y para Es puro ellos retórica. hemos lanzado una propuesta. Eso es pura Yo sé que no les retórica. va a devolver. Sí, suena bien cuando lo dice. Sí, los chibolos han sufrido psicológicamente y vamos a apoyar. Pero tienes que ser mucho más específico. ¿A qué te refieres? ¿Cómo vas a hacerlo? ¿Y hasta dónde planeas llevar esa idea? Porque te apuesto que vas a hacer eso con las personas en el Amazonas. Vas a llevar ese tipo de ayuda a las tribus que todavía existen en Perú. Vas a llevar eso a las costas del río Amazonas. Pues sí, vas a llevar eso a los pequeños estados autóctonos que todavía existe en Perú, en los altos cerros de Perú. ¿Vas a hacer eso o estás hablando de, no sé, en Junín, en una ciudad de Junín, en Lima o Trujillo o Piura? Porque Perú no solamente ah, existe en esas pequeñas ciudades, pero también hay muchos peruanos que están muy metidos, muy sumergidos dentro de la selva, que necesitan esa ayuda y cuando va a hacer ese proyecto o cuando hace eso, yo estoy bien seguro, en mi opinión, que esa ayuda va a ser para las personas en la ciudad y las personas que están en esos otros lugares, ¿qué? Pues ten cuidados intensivos. Hay niños que observan cómo muere su hermano, cómo muere su padre, cómo grita la familia. Y hay que hacer una cruzada nacional haciendo el llamado a los profesionales como los psicólogos, a las personas que tienen que encaminar para superar todo ese problema psicológico, mental que tienen, porque si no tratamos eso y vamos a hacer que solamente piensen en el dinero, vamos a tener personas más allá de recuperar y contribuir con su familia, recuperarse socialmente. Tenemos que entender que es un estado promotor de la salud, un estado promotor de su alimentación, de la educación en diferentes etapas de la vida, en diferentes etapas de la juventud. Madres frustradas, padres frustrados, jóvenes frustrados. Eso tenemos que combatirlo. A mí se Muchas me hace muy gracias, vago, candidato. muy abierto, no es específico, es muy abierto. Otra vuelta, igual como Keiko está usando la retórica, obviamente todos van a decir, es obvio que si alguien tiene un problema psicológico, es obvio que se le va a querer ayudar. Eso tal vez nadie eso va a decir no, pero es muy vago, es muy abierto, no es específico. Es como más está improvisando y está tratando de llenar el tiempo. La vulnerabilidad de la población, no solamente por la pandemia, hacer un mapa de riesgos y hacer un sinceramiento al país. ¿Cuántas personas murieron por COVID? La mayoría de personas, cuando un pueblo, un estado no está preparado, más muere por temor. Haremos un mapeo, haremos un seguimiento pueblo por pueblo y haremos una convocatoria, una cruzada nacional, no solamente para controlar el COVID, no solamente para ver esta pandemia, sino para ver los graves problemas estructurales de la salud. Y hago un llamado a todos los expertos. En mi pura opinión, porque yo no soy experto casi nada, pero en mi propia opinión, eso se debió hacer al comienzo y bueno, el resto del mundo, países muy avanzados ya están abriendo sus puertas a la mayoría de las actividades, pero ese tipo de rastreo y todo eso se debió hacer al comienzo y creo que esa idea es un poquito muy tarde y lo que se quiere, lo que yo creo que se quiere ahorita es vacuna, 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 vacuna y no tanto ese de rastreo y aunque sí se podría ayudar para minorar los contagios, pero suena un poquito tardío para mí. Comentar una frase que nos dejó el Papa Juan Pablo II y que lo tuve muy presente en los 16 meses que estuve injustamente en prisión. No tengan miedo. No estuvo injustamente en prisión, tal vez no han comprobado que ha lavado plata, pero sí han comprobado que ha obstruido la investigación. Nadie se ha dicho que le han metido a la cárcel porque ha lavado plata.
se ha comprobado con los actos, con los chats y con testimonios que ha obstruido. Y eso, lo que ha ido a la corte y lo que se ha sentado frente a la corte, eso era para juzgar. Esta noche que tratará sobre... Eso era para juzgar su obstrucción, y sí fue condenada por obstruir eso, no porque ha lavado la plata. Y eso no es injusticia porque se ha comprobado. Muy bien, nuevamente con ustedes, transmitiendo desde la plataforma de RTV. A ver, vamos a ver las incidencias. ¿Qué dice Rosa María Palacios? Yo admiro mucho a ella. A mí se me hace una persona muy inteligente. Escuchaba bastante su programa de A Pensar Más en el canal de Radio Santa Rosa. Y vamos a ver qué dice, a ver si podemos decir algo sobre ella. Viendo, parece que las lecturas bíblicas de Keiko Fujimori no han sido tan aplicaditas, la verdad. Y efectivamente es un mensaje de Cristo que se ha usado muchas veces, y Juan Pablo II lo usa el día que acepta ser papa, sale al balcón y dice: no tengan miedo. Pero es una frase de Cristo, por si acaso. Muy bien, no sé cómo lo vieron ustedes, Hernán. Hernán, ¿cómo lo viste? Mira, yo creo que mejor la primera parte, comparativamente hablando, respecto a mí lo que me preocupa es que las preguntas de la ciudadanía, en general, ambos, están entrando en este mundo de, claro, un discurso más como gremial, ¿no? De la denuncia, los problemas, y la verdad poco aterrizado en propuestas, menos aterrizado en su propio plan, ¿no? Mi reacción fue casi similar. A mí la verdad no me gusta, algo quería comentarles de que no me gusta mucho el debate. El primer bloque, sus que era propuestas eran muy abiertas, muy generales. La verdad que se lo pasaron olímpicamente y no dijeron nada. Y algo hay en la estructura que me está haciendo ruido desde las preguntas ciudadanas, que la verdad que está bien incorporada al pueblo y todo, pero yo creo que le baja mucha emoción y mucha intensidad al debate, y algo siento que no está caminando acá. El problema es que las preguntas ciudadanas no están coordinadas con el discurso anterior y comienzan a ser reiterativas. O sea, ambos temas planteados ya habían sido planteados durante las exposiciones de los dos candidatos. Entonces los obliga a reiterar o a salirse, ¿no? Que ese es el problema del esquema. Y no conocen ellos las preguntas antes, por eso es que no pueden estar preparados para encajar su discurso en las preguntas. Ahora, yo te diría que en la técnica del debate, que es una técnica de ataque, defensa y propuesta, en este bloque, en esa técnica, Keiko Fujimori ha estado mejor, ha atacado más, se ha defendido también más rápido y ha propuesto. En el caso de Pedro Castillo, claro que, bueno, en mi opinión, es más probable que Keiko tenga mucha más habilidad de poder expresar sus ideas tal vez un poco más claros, más concretas, y en realidad debería. ¿Por qué? Porque ella fue educada en Boston University. Ella fue educada en Estados Unidos. Ahora, ¿con quién, su plata de quién? Es cuestionable, pero ella ha sido educada en Boston University, que es una de las top universidades. No es Harvard, no es Yale, pero sí es una universidad muy, muy bien. Entonces, expectar algo menos que un nivel de Boston University, por favor. Tenemos que darnos cuenta también de esas cosas. Bloque 3. Economía y promoción del empleo. Entre 2009 y 2019, la tasa de empleo informal solo disminuyó del 77.2% al 72.7%. Es así que, en promedio, 7 de cada 10 peruanos de la población económicamente activa ocupada tienen un empleo informal. Sin embargo, en el 2020, a causa del COVID-19, la tasa aumentó al 75.3%. Es decir, 11.356.000 peruanos tienen actualmente un empleo
empleo informal. En la última década, los gobiernos regionales ejecutaron en promedio el 68.3% de su presupuesto destinado a inversión financiera, obras y adquisición de bienes. La mayor tasa de ejecución se presentó en 2015, con un 81.7%, y la menor tasa de ejecución fue en el 2000. Sanciones. Te cierran tu local y te ponen tu multa. Por favor, tenemos que darles capacitaciones, acompañarlos en su crecimiento. Y por eso hemos dicho licencia cero al momento de nacer. No vas a pagar los cobros que te piden las municipalidades o los ministerios. 2 años tributación cero, para que el momento que estés creciendo puedas hacerlo con total libertad. Hemos anunciado un crédito especial, Volver a Empezar, en el que vamos a dar hasta 10.000 soles. Eso suena bien, pero otra vuelta. Porque si ella tendría un sincero llamado de ayudar al Perú, de mejorar el Perú como persona de poder que tiene, ¿por qué tienes que esperar a ser presidenta? ¿Por qué tienes que esperar a un debate para desarrollar estas ideas? ¿Por qué no, cuando ella tuvo el poder mayoritivo en el Congreso del 2016 al 2019, por qué ella no salió a decir, oye, vamos a hablar con el Ejecutivo y tenemos estas ideas y queremos que ellos nos apoyen a impulsar estas ideas sobre las microempresas y las personas de informalidad? Necesita Iquitos, el puerto de Pucallpa, entre otras muchas obras que vamos a hacer. Pero un proyecto que ha sido muy bien recibido frente a la incapacidad de los gobiernos regionales, sobre todo de izquierda. Hemos dicho que hay presupuestos que no se están usando. El presupuesto del canon, hay millones de soles disponibles. Hemos anunciado canon para el pueblo. Es chistoso que ella sabe dónde está la plata. Dirigido directamente a las familias que más lo necesitan, en esas zonas extractivas, en esas zonas de pobreza, en esas zonas donde el Estado y tus autoridades se olvidaron de ti. ¿Cuáles zonas? Canon para ti. ¿Qué zonas? Gracias, candidato. Ok, está bien, pero ¿qué zonas? Menciona esas zonas. Eso es igual que Castillo, es muy vago y muy general. ¿Qué zonas? ¿De qué estás hablando? ¿Dónde? Titulares de 2 periódicos del mismo día. ¿Quién miente y quién? La propiedad privada. No más abusos de las AFPs y las ONPs. Los trabajadores son los dueños de sus ahorros. Vamos a impulsar una economía popular con mercado. El mercado no puede controlar al Estado. Es el Estado el que tiene que controlar a la población, a los mercados. De eso no tengo tanto en ese marco, queremos invertir, no vamos a permitir que la inflación golpee a la mesa del pueblo. No tengo tanto conocimiento en eso. Trabajaremos de la mano con las empresas. Vamos a crear el valor agregado. Bienvenido el empleo. Es necesario y es urgente que en el plazo de un año, lograr 1 millón de empleos, pero empleos de verdad. Vamos a impulsar créditos a los micros y pequeños empresarios, comprándoles sus deudas a aquellas personas que hoy en día están en zozobra económica, y aquellos transportistas que también tuvieron la posibilidad de salir en plena pandemia y les cogió por ahí en mal momento una sanción en forma sorpresiva, tiene que ser condonada. Vamos a conversar con Telefónica, vamos a conversar con las empresas de luz, la luz eléctrica, para que se baje su recibo de luz, se condone. No puede darle bonos, pero al final tienes un recibo abusivo por pago del servicio. Eso me gusta. Tenemos que Eso me gusta porque aquí en otros lugares del país sí ha habido compañías donde pero por el
por el tiempo donde pasó la pandemia y has acumulado meses de no pagar renta, te perdonan. Si acumulaste no has podido pagar tarjetas, el interés ya no te cobraron o te perdonan por ese tiempo. O por ejemplo, en recientes eventos, por ejemplo en Texas ha habido un gran tornado con nevado y ha cubrido bastante gran parte de Texas, y la mayoría era tan terrible que las tuberías y el punto es que no hubo agua caliente y hubo bastante sufrimiento, y los tejanos usaron bastante electricidad para poder calentarse, y en ese tiempo donde han podido sobrevivir con la electricidad, su cuenta que salió al fin del mes eran de $6,000, $10,000, y lo que hizo el gobernador ha perdonado esas cuentas de tan gran nivel. Entonces sí se me hace algo posible lo que dijo Castillo. Propuestas concretas, viables y sostenibles de ustedes. Los están escuchando y estamos a una semana de las elecciones. En esta parte, cada candidato tendrá 4 minutos para intervenir, que deberá administrar de la mejor manera. Recuerden que pueden pedir la palabra levantando la mano o en el micrófono. ¿Quién se anima a empezar? Señora Keiko Fujimori, adelante. Quiero dirigirme a todos los emprendedores del sector gastronómico que tienen un restaurante y que se han visto afectados. Más de 100.000 pequeños negocios tuvieron que cerrar, más de 1 millón de personas tuvieron que perder su trabajo. Para ellos proponemos Perú Abierto. Hemos dicho que vamos a cambiar los protocolos y las normas. Vamos a reducir el horario del toque de queda, de tal manera que ustedes puedan atender no solamente a la hora de almuerzo. Y yo me pregunto, porque yo no sé, ¿se refiere cuando ella se vuelve presidente? Si se volvería presidente, ¿sería impulsar estas ideas una vez que está ahí? ¿O está hablando algo que ella pudo hacer o que puede hacer hasta ahorita porque tiene personas en el Congreso? Generar la dinámica en estos minutos, en este tiempo que todavía queda de este bloque. ¿Cuáles serían, de ser ustedes eventualmente gobierno, las políticas que generen productividad para que esta economía se reactive después de la pandemia a corto, mediano y largo plazo? ¿Quién se anima a responder? Candidato Castillo, adelante. Creemos importante que hay que pensar en los hombres que paran la olla en el país, los que ponen los manteles en el país. La agricultura está totalmente abandonada. Usted puede tener una buena cosecha, pero las carreteras están en pésimas condiciones. Es necesario que los hombres que te garantizan desayuno, almuerzo y cena todos los días estén en la primera línea. Para nosotros nos importa un... Podría haber más oportunidades de personas agricultoras a un beneficio económico para ellos si las carreteras no serían tan terribles, especialmente viniendo de Junín, de Huancayo a Lima y otras partes, porque las carreteras son... se toma en cuenta que la geografía tampoco ayuda, pero ante la geografía, entonces lo que debería hacer es... Los administradores, estas personas deberían imponer que es una meta más grande que tienen que realizar, que tienen que sobrepasar, porque la geografía no ayuda. La misma geografía objetivamente no ayuda en creaciones de carreteras libres, carreteras directas y carreteras grandes, pero si todos pondrían la mano, se podría llegar a algo mucho más beneficiable para todas las personas. Les otorgaremos 3 años de 0 impuestos en sus actividades. De esta manera vamos a apoyarlos de manera directa.
Pero quiero también hablar de los hermanos trabajadores. Vamos a defender sus derechos. SUNAFIL tiene que actuar. No sé cómo expresar esto, pero lo que está haciendo Keiko me recuerda bastante de lo poco que yo sé. Es, por ejemplo, su papá cuando en el 1990 él iba y regalar, por ejemplo, víveres, un montón de víveres, un montón de libros y un montón de ropa escolar a personas. Y es básicamente, me hace recordar bastante a eso. Y lo que a mí me da sospecha es que es como una técnica, una estrategia de decir, voten por mí porque yo te voy a regalar esto. Pero cuando lo que hizo su papá, por ejemplo, lo que los peruanos necesitaban no es un regalo inmediato de, oh, toma unos cuantos libros y satisfácete con esto, o toma un poco de ropa de educación y satisfácete con esto. Lo que se necesita es algo a largo tiempo, que sus padres tengan trabajo para poder sostenerles a ellos. Y eso, lo que está haciendo Keiko me hace muy semejante a lo que ha sido su papá. Eso de regalar, eso de crear pequeños regalos, o vamos a, lo que hablo de las personas informales, les vamos a dar esto, ahora se dicen les vamos a dar son regalos, y eso es táctica. Se me está oliendo más y más que son pequeñas tácticas estratégicas para llegar a un voto. Pero la pregunta de largo plazo es, ¿cómo vas a arreglar a largo plazo algo que sea sostenible en el tiempo? No algo que tú me regales hoy y que cuando se gaste ya no tenga beneficio de eso. Hay que recordar que cada candidato tendrá 1 minuto y medio. Y en ese entender creemos importante de que hay que llamar a todos los expertos, como los ingenieros agrónomos, para construir las grandes cuencas hidrográficas, para sostener en el tiempo estos grandes proyectos y generar empleo para que también sea sostenible, como la cosecha de agua, como implementar que estos profesionales tengan, no solamente en Lima, sino también en el marco, en todas las regiones, un trabajo descentralizado con expertos en el transporte, experto en construir hospitales, experto en construir escuelas, y los vías de comunicación, y ser fiscalizado en tiempo real desde el gobierno central. Tiene todavía 31 segundos, candidato Castillo. Muy bien. Entonces damos pase a la candidata Keiko Fujimori de Fuerza Popular para que responda a esta consulta de este ciudadano. Ella también cuenta con 1 minuto con 30 segundos. Adelante, candidata Keiko Fujimori. Jorge, la industria extractiva en nuestro país es un motor fundamental de nuestra economía. Y sabiendo que los precios de los metales van a subir a nivel internacional, por eso hemos planteado 2 propuestas fundamentales. Minería para el agro, para que a través de una contribución adicional, un aporte solidario, estas empresas puedan financiar la construcción de reservorios y canales de irrigación para nuestros hermanos agricultores. Pero sabiendo también que hay muchísima pobreza y que miles de familias se han visto afectadas en el medio de esta pandemia, hemos lanzado la propuesta Canon para el Pueblo. 40% de los presupuestos serán dirigidos directamente a las familias. Aprovecho este tiempo adicional que me queda para dirigir un mensaje a los hermanos transportistas. A ellos que hicieron un paro nacional. Eso es difícil. Con ellos me he reunido en reiteradas oportunidades. Vamos a analizar e investigar por qué el precio del combustible del Perú es el más alto de la región. Y hemos anunciado que vamos a reducir el impuesto selectivo al consumo para poder bajar el precio del combustible, y esto además bajará inmediatamente los precios de los alimentos. Vamos a hacer una reorganización de la SUTRAN y, por supuesto, que las multas en épocas de pandemia, no las que sean por atropello, pero esas multas abusivas las vamos a eliminar.
Muchas gracias, candidata Fujimori. Ahora escucharemos la siguiente pregunta ciudadana. Buenas noches. Mi nombre es Karen Alison Pérez Segovia, soy de Puno y mi pregunta es la siguiente. Bien sabemos que el turismo es una gran cadena que desarrolla la economía en nuestro país. Sin embargo, a raíz de la pandemia, el ingreso no solo de hoteles, restaurantes, artesanas, entre otros, fueron afectados drásticamente, más que todo en aquellos lugares donde esta es la base de su economía. ¿Qué propone usted para reactivar este sector que fue olvidado en los últimos años? Nuevamente la intervención se ha invertido. Iniciamos entonces con la respuesta de la candidata Keiko Fujimori de Fuerza Popular. Adelante, señora candidata. Es más probable que va a decir vamos a regalar o vamos a iniciar o vamos a hacer crear, no sé, un bono o algo así. Pues, se ha visto terriblemente afectado. Pero es importante saber que, por ejemplo, la mayor cantidad de turistas que vienen a nuestro país provienen de países como los Estados Unidos, donde la vacunación ya superó los niveles del 60%. Ellos están listos para venir. Lo que hace falta es que nuestro país se adapte y prepare la llegada de turistas. Por eso he señalado claramente que la vacunación tiene que priorizarse justamente en este sector, para que todos los turistas del extranjero puedan venir con seguridad y puedan venir a invertir y a gastar en nuestro país. Quiero aprovechar estos 41 segundos que me quedan para dar mi mensaje a los hermanos pescadores. Sabemos que lo que ustedes necesitan es una reorganización de todo el mar. Necesitan un apoyo directo en el proceso de formalización. Me han pedido nuevamente la creación del Ministerio de Pesquería para que se sientan escuchados, cosa que no ha ocurrido en los últimos años. Haremos los desembarcaderos que lamentablemente están abandonados. Queridos amigos pescadores, gracias por su apoyo y por su confianza. si se trata de ayudar sector por sector, quién necesita más ayuda y quién es menos escuchados, habría infinidades de ministerios de personas autóctonas, ministerios de niños, ministerios de escuelas, ministerios de cerros, ministerios de transportes, ministerios de problemas estructurales, no sé, habría muchos ministerios. No creo que eso es la manera más adecuada, en mi opinión, la más adecuada, escucharlos a ellos, obviamente ayudarlos. Nadie dice que el Estado no participe con ellos, sino que no puedes crear ministerios por cada sector que necesita ayuda. Lo que deberías hacer, en mi opinión, es hacer bien el trabajo y ayudar a las máximas personas posibles que están en la capacidad de ser ayudadas, y no necesariamente crear un ministerio más para esas personas, porque mira, solamente ahorita yo estoy pensando y hablando. Tal vez en los comentarios van a estar de desacuerdo conmigo, pero ¿qué va a pasar? Creas otro ministerio y ahora ese ministerio supuestamente hasta un nivel es autónomo. ¿Quién va a ser el presidente de ese ministerio? ¿Quiénes van a ser los secretarios, el personal que trabaja ahí? Vas a crear otra cadena que, si hoy en día no trabaja bien ciertos sectores con honestidad, que hagan un buen trabajo, ¿qué te asegura que al crear otro ministerio de pesca, que ese ministerio va a trabajar a la máxima, a la forma máxima de ayudar? Nada te garantiza, porque tal vez, por lo mucho que sabes, estás creando otro tentáculo de la corrupción. Entonces, no se trata tanto, en mi opinión, de crear más y más y más institutos autónomos supuestamente para ayudar, sino haz que los que ya existen hagan su trabajo bien. Y ahora responder esa pregunta o hacer que esa pregunta se realice, eso es otra cuestión.
como se hacen las cosas. No más pobres en un país rico. Gracias, candidato Pedro Castillo de Perú Libre. De la misma forma, la candidata Keiko Fujimori de Fuerza Popular cuenta con 1 minuto para un mensaje final. Adelante, candidata. El señor Pedro Castillo solamente hace referencia a los hombres, ¿no? El hombre para la olla. Un poquito más de respeto con las mujeres, que somos muchas en nuestro país que trabajamos. Y yo por eso hoy quiero dirigirme a ustedes, mujeres, de mamá a mamá. Oh, wow. Somos nosotras las que vamos a definir. Este es el tiempo de tratar de parecerse humana y apelar a al sentimiento de las personas. Su hogar. Son ustedes las que se encargan de criar a sus hijos, de sacar adelante a sus familias. Les pido que no pierdan la fe. Sé que son muchas las que están preocupadas, pero yo me voy a encargar no solo de recuperar la economía nacional, el trabajo que hacen las mujeres, tu economía familiar, y de ayudarte a darle mejores oportunidades a nuestros hijos para que sean felices. Te lo digo de mamá a mamá, palabra de mujer. Wow, y los 3 años de poder que tuviste en el Congreso. El final de este bloque, hacemos una pausa comercial y regresamos con el cuarto, que tratará de otro tema. Claro, Keiko Fujimori, digamos, lo que siento es que, como ya una constante, es verdad, es más ordenada, siempre lo ha sido en sus intervenciones, en todo el proceso. Está planteando cosas, ¿no? Algo que ya es una constante es con mensajes y pastillas para una serie de sectores, pesca, turismo, claro, la captó Ávila ahí con el tema de la mujer frente a Castillo. Pero eso es así, no sé, pues algo más primer ministro. Son regalos, no sé, y tácticas, ¿no? para decirle, yo extraño esa mirada. Y del lado de Castillo, creo que le cuesta mucho salir del discurso gremialista, reivindicador, que está bien, es importante y lo pone donde está hoy. Porque es la mayoría de las pero personas yo sigo están pidiendo dónde está el aterrizaje del estanista y dice por dónde va. Señala cosas por aquí, por acá, pero la verdad que ya no estamos a esta altura del partido para eso, ¿no? Y solamente para cerrar, claro, del lado de que él dice eso bien sentado en su no sé dónde vivirá, en Lima, pero lo que Castillo está tratando de articular es el mismo molestar que muchas personas en Perú experimentan, y eso de una manera muy drástica, o de una manera muy vaga, o de una manera muy general. De cualquier otra manera está tratando de articular una molestia que existe, que ha existido tal vez desde el virreinato que ha existido en Perú, y decir, no puede salir de eso. Obviamente no va a poder salir de eso, no va a poder ser ningún presidente va a poder salir de eso hasta que haya un nivel de igualdad económico, al menos en todo el país, desde la selva hasta la costa, desde Piura hasta Tacna. Felizmente creó una nueva regalía minera, porque si no, no le iba a alcanzar para pagar, digamos, todo lo que está proponiendo en hacer perforaciones fiscales. En este bloque más propositiva, pero más que Castillo, pero poco ataque de los dos. Doctora Rosa María, nos vamos al debate. Nos vemos en el siguiente intermedio. Hay muchas cosas que todos vamos a acordar, y es más probable que van a decir cosas muy generales, que nadie va a decir, no, nadie va a poder decir no a sus propuestas, porque son cosas que todos sabemos que necesitan mejorar en Perú. Ciencia e innovación. Entre 2009 y 2019, la tasa de analfabetismo se ha mantenido, con una pequeña reducción del 7.6% al 5.6%, una diferencia de 2 puntos porcentuales. Es decir, 1 de cada 20 peruanos es analfabeto. Sin embargo, en la actualidad, el 50.9% de los locales escolares estatales no tienen servicios higiénicos en buen estado, 73.8% no tienen aulas en buen estado y 16.1% de las escuelas estatales no tienen acceso a electricidad. En cuanto a la transformación... Claro, lo que ha dicho son cosas objetivas, son estructurales. Hay 2 cosas que tienes que distinguir. El contenido de lo que se enseña en la escuela, cosa que es debatible,
todos debaten eso, y también literalmente la estructura, que lo que se puede decir algo objetivo. Objetivamente hay mucho que carecen las En escuelas. otros bloques, ahora damos inicio con la exposición por espacio de 3 minutos a la candidata Keiko Fujimori de Fuerza Popular. Adelante, señora candidata. Vamos a regalar, La educación es la herramienta más importante para que nuestros hijos tengan mejores oportunidades de vida y de trabajo que nosotros, los padres de familia, los papás y las mamás. Hay que mencionar a las mujeres, es bien importante. Y por eso hacemos muchos sacrificios para poder darle estas oportunidades a nuestros hijos. Todos sabemos eso. La educación virtual del año pasado, Es terrible. lamentablemente, fue un fracaso. Las autoridades les mintieron a nuestros niños. Les ofrecieron tablets. Y a cada región que he ido a visitar les preguntaba, ¿recibieron las tablets? Y todos a viva voz me decían que no. Tenemos que hacer muchos cambios. Primero, quiero darle mi mensaje a los profesores, a ellos que están preocupados primero por sus remuneraciones, que quieren regresar, por supuesto, a las clases presenciales. Para ellos los incluiremos en la priorización de la vacunación. Se respetará la resolución del Tribunal Constitucional para que se cumpla con su deuda social. Vamos a capacitarlos, pero sobre todo haremos 50.000 nombramientos, ya que en los últimos años también los han olvidado. ¿No ya hay un sistema de capacitación? Que esperaron con ilusión una tablet. Hemos anunciado el programa Canasta Tecnológica. Ya ves. Se adquirirán 6 millones de computadoras con acceso a Internet para entregarle a cada uno de ellos esta herramienta fundamental. No estoy diciendo que no le regalen, eso no estoy diciendo que la táctica de ella, igual que su padre, es regalitos de al momento inmediato, pero a largo plazo. ¿Cómo resuelves el problema a largo plazo? Una longevidad de buena educación a largo plazo, y no que me regales una chompa, una canasta de víveres ahorita y se me acaba la semana. ¿Qué hago? Será una prioridad también modernizar las escuelas que ahora están abandonadas, priorizando aquellas que necesitan sus servicios básicos. Pero sabiendo que vamos a regresar a una educación presencial, tenemos que ampliar la infraestructura educativa. Y para eso hemos anunciado la construcción de 3.000 colegios más a nivel nacional. Colegios modernos, colegios donde se implementen clases de arte, de cultura, de educación física. Ahí tienes que tener cuidado, porque eso es otro nicho para poder robar. Tú dices, vamos a construir 10.000 escuelas, ok, ¿cuánto va a costar? ¿Está bien valorizado ese costo? ¿Qué materiales van a usar? ¿Está bien valorizado esos materiales? ¿Cuántos, quien construye, las compañías que construyes, cuántos te van a llevar? Todo eso, las intricidades, los detalles de ese tipo de lo que está hablando, también tiene que ella expresar eso. Para electrocutar a mi madre. En cuanto a la educación, yo soy maestro de primaria. 24 años de servicio, allá no hay presencia del Estado. Mi escuela está declarada en emergencia hace tiempo por el INDECI, está rajada de punta a punta. Lo que viene a ofrecer, me hubiese gustado que la señora Fujimori en el 2017, cuando visitamos a su bancada, no solamente pidiendo el nombramiento. ¿Por qué Keiko Fujimori, en vez de decir vamos a regalar, cosa que está bien, pero encima de eso, ¿por qué no dices vamos a asegurarnos, vamos a empujar como miembros del Congreso, que las personas en el ministro de Educación hagan su trabajo bien, o que con leyes y preguntas llevando a los ministros de Educación que vengan al Congreso y que rindan cuentas de cómo se hace, cuánto se gasta, dónde están gastando? ¿Por qué también no dice eso? Ella es una mujer que fue graduada de Boston University, por favor, no es ninguna pequeña universidad, es una buena universidad.
Tienen talentos, hay que descubrir los talentos en las computadoras. Hoy en un mundo virtualizado, lo que tenemos que gestar, que hay que implementar la currícula, no de arriba hacia abajo, poniendo ministros improvisados. Basta de puertas giratorias. Tenemos que implementar la educación desde el seno de la comunidad, desde el seno de los maestros, desde el seno de los niños. Que hay que valorar a la escuela. Dos entidades de la sociedad que tiene que ir la familia con la escuela. Son entes indesligables en la sociedad. Que vuelvan los valores a la casa, que no le mientan al país, que no vuelvan a poner paneles mentirosos en las grandes ciudades, que no le digan que le van a quitar sus cosas, porque eso será quitar su mochila a los niños. Cuando yo pregunto a los niños, usted pregunte a los niños, cualquier ciudadano, cualquier compatriota, pregunte a ese niño que se va al colegio, dígale, ¿la mochila que llevas puesta te da el gobierno? ¿El zapato que lleva puesto te da el gobierno? ¿La alimentación que lleva adentro te da el gobierno? ¿No? ¿Dónde está el Estado? ¿Dónde está el gobierno? Nuestra prioridad será la educación. Los jóvenes al terminar la secundaria tienen que tener la gran oportunidad de tener el ingreso libre a las universidades como derecho constitucional. Descubriremos capacidades, descubriremos talentos, pero primero la educación, segundo la educación. Porque ahora vas a hacer las universidades gratuitas. ¿Dónde vas a recoger ese dinero para hacer las universidades gratuitas? O el ingreso estaría bien gratuito, pero la longevidad de mantenerte en la universidad gratuito, eso es bien difícil. ¿De dónde vas a sacar la plata para pagar por todos ellos? En países como Estados Unidos todavía están debatiendo si la universidad debería ser gratis, en un país tan avanzado como Estados Unidos. Comenzamos hablando acerca del enfoque de género. ¿Respetaría su gobierno el enfoque de género en la educación básica? ¿Introduciría cambios? Si es así, ¿cuáles serían? ¿Alguno de ustedes desea comenzar? Adelante, candidata Keiko Fujimori. En mi opinión, y tal vez muchos de ustedes van a estar muy de desacuerdo, pero en mi opinión, humildemente, eso es un tema más abstracto, porque tiene que ver con ideas, con conceptos, con un hilo de cómo se ven las personas en la sociedad. Es mucho más abstracto hablar de eso, y especialmente en un país como en Perú, que está viviendo problemas estructurales que afectan el día al día y la sociedad. En mi opinión, un buen candidato tal vez podría decir, ¿sabes qué? Nosotros sabemos que es un tema que a muchas personas es importante, pero el problema estructural, uno, las escuelas, estructuralmente, objetivamente, las escuelas, los hospitales, las carreteras, el transporte público, el transporte de una zona a otro, la urbanización de una ciudad, son problemas que afectan a las personas y que ellos buscan un mejoramiento en ahí que un mejoramiento de lo que están hablando. Ahora, no es decir que no es importante, sino que hay prioridades estructurales que se puede mejorar y reconstruir, en mi opinión, más rápido que cambiar la idea a las personas. Es mucho más difícil cambiar la idea, principios, moralidad y mentalidad de las personas que mejorar una carretera. Cambiarle la mente a las personas, decirle, no creas en este santo, cree en este otro santo. Es mucho más difícil eso que decir, voy a cambiar esta carretera de una vía a 2 vías para que no se congestione tanto en hora pico en Lima.
Entonces pasa por revalorar no solamente Gracias para la contratación y el incremento de sueldos de los maestros. ¿Cuál es la propuesta